Muchas gracias a los colegas del capítulo por haberme invitado a participar en esta jornada de hoy. Yo voy a tratar de hacer una breve introducción, lo que es, no desde el punto de vista conceptual, no había venido a dar una clase acá de calidad, se podrán imaginar, primero porque no sé nada, segundo porque no es el punto. Como muchos de ustedes saben, yo me crié en la empresa privada, me crié en mi adolescencia, la pasé en el sector financiero privado, y yo de ahí, cuando llegué a la medicina, donde ya tenía 20, llegué como interno a entrar en el mundo profesional de la medicina, yo venía con estos conceptos, centrados obviamente en lo económico. Todo tiene un valor económico, todo tiene un límite, que muchas veces está marcado por lo económico, y que tiene que ser conocido el límite de las cosas. Todo tiene un punto de equilibrio, que también tiene que ser conocido y estudiado, y todo tiene una racionalidad, que es la mayoría de veces el eje central de las negociaciones. Y que todo es posible, pero con un proyecto, un proceso de gestión y capacidad de negociación. Esto era en la década del 80 lo que hablaba la gente que se manejaba en el mundo financiero. Yo después pasé a la medicina y me encontré con esto. Yo puse esto acá porque la primera noción de gestión que yo tuve en la medicina y de calidad y de todo, fue un día uno que dijo: los médicos tenemos una chequera en blanco que es el recetario. Entonces, esa fue la primera vez que alguien habló de la racionalidad de lo que administramos cada médico. Entonces, en aquella época la cultura es esto: estudiarlo y tratarlo como si estuvieras en la Mayo, pero no estábamos en la Mayo, estábamos en un sistema de salud del año 80 que se caía a pedazos. Ahí había una disociación entre la realidad de lo que era el país, en lo que asistíamos al enfermo, lo que eran los hospitales. Piensen, por ejemplo, en la Puerta del Pastel en la década del 80, o en la década del más 100, en la Puerta del más 100 en la década del 80, cuando se entraba por el costado, ¿no? Y había una disociación clara entre la realidad y la promoción de un sistema ideal, que era el de la Mayo, en un ambiente que era muy diferente. En definitiva, a mí lo primero que me pareció, y esto es la primera vez que lo digo en público, que no había una conciencia de la responsabilidad individual de los médicos en la gestión del sistema. Y eso me chocó enormemente durante muchos años. Por eso lo aprovecho a decir ahora, porque me parece que está en la base de la cosa. Hoy los paradigmas han cambiado, aparece el concepto de calidad, de excelencia, de una mejor prestación, en definitiva, de resultados. La calidad, decía uno, es que el enfermo se vaya vivo y sano para la casa. Y en el mejor de los casos, con una restitución ad integrum, anatómica y psicológica. Ese es el concepto de calidad más claro que yo he escuchado por ahí. Pero hoy la calidad se vincula a competencias profesionales, a procesos de gestión clínica, individuales y colectivos, al concepto de seguridad, pero de seguridad del equipo quirúrgico, no solo la de seguridad del enfermo, la seguridad del enfermo, la seguridad del equipo de salud todos, por el cual nosotros tenemos que velar de los que están trabajando alrededor nuestro, y el concepto de auditoría. Y el concepto de auditoría no como una cosa de control, como estamos acostumbrados en este país, para tratar de jorobar a alguien que hizo algo mal, sino en un sentido como una base de discusión permanente entre los distintos interlocutores que permitan el desarrollo de un proyecto, de un programa, de un hospital, de una clínica, y eso es una herramienta, en definitiva, es nada más que una herramienta de negociación en el ámbito de la gestión. Y estos son los actuales paradigmas. Pero ¿qué pasa? La cosa de entrada está bastante, fíjense esta frase que interesante: la definición de calidad es imprecisa. Perfecto. Cada uno le da la que quiere, más o menos todos sabemos a dónde apuntamos con esto. Y más aún sujeta a una versátil interpretación, o sea que puede ser manipulada. Y esto es lo más importante: la calidad está manipulada, de modo tal que nosotros, los cirujanos, en lo que nos compete, tenemos que tener una visión de lo que es la calidad quirúrgica, exigir en esos términos y velar por esa calidad quirúrgica. Somos los responsables de la calidad de nuestro producto, porque somos responsables en definitiva de nuestros enfermos y de darle lo mejor para ellos. Porque esto puede ser manipulado sobre todo por los que ven los que miran el menú siempre del lado de la derecha, los gestores, los prestadores de servicio, y la industria, que todos los días nos quiere vender algo nuevo, en un sistema que también está acotado. Y yo les quiero mostrar esto. Ojo que esto tiene un techo al que nosotros no podemos tocar.
¿El techo cuál es? Que en definitiva la inversión es igual a resultados. La plata que pone el Real de Madrid, capaz que un día, un partido, un ratito, alguien le hace un gol. Pero en definitiva, a corto y mediano plazo, los resultados de esta inversión son muy distintos a los resultados de la inversión que ponemos en Central, que tenemos $20.000 por mes de presupuesto total. Los resultados van a ser lo que invertamos en el asunto. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense lo que pasa acá. Nosotros tenemos... Yo tomé estos 3 parámetros para que veamos todo donde estamos parados en la macro, en el macrosistema y en la macroeconomía que nos rige. Uruguay no estamos tan mal. Tenemos un 9, un 10% tenemos un 9% de inversión en PBI en salud. Y estamos ahí, a media agua, en la franja de arriba, diría yo. ¿No? Estados Unidos, por ejemplo, tiene 17%, Finlandia tiene creo que cerca de un 20%, pero bueno, acá en el marco de América Latina estamos en la franja alta de inversión en salud. Y que el que está más bajo está entre un 5, el que está más bajo está en un 10%. Pero esto, digamos, si ustedes miran esto, más allá de que somos un país chico y los números absolutos son más chicos que, por ejemplo, en Argentina, un 5 acá, un 8 acá, es mucha menos plata que en otros lados que tienen más gente y mayor producción. El tema de fondo es que nosotros, obviamente, para estar entre los más altos de América, si nosotros vemos el sistema de salud que tenemos, las prestaciones que le damos al enfermo, los resultados que tenemos o la falta de resultados que tenemos, por lo menos los cirujanos, la falta de resultados que tenemos o los resultados aislados que mostramos, estamos muy por debajo, lo cual dice que de alguna manera hay una disociación importante entre lo que se invierte el país en salud y lo que es la calidad de esa salud. Y fíjense ustedes, de alguna manera la educación también va en todo esto, y nosotros estamos en un 6% de inversión en salud, estamos también inversión en educación, disculpen, inversión en educación general, estamos en un 5 o 6%, también estamos en la mitad de la tabla y fíjense, no voy a hablar ni medio minuto de lo que es la educación en este país, incluyendo la del nivel terciario. Pero lo que es peor todavía para el futuro, y esto yo creo que es el desafío de la gente más joven, es que toda América Latina y el Caribe solamente invertimos el 3.5% del total que invierte el mundo en investigación y desarrollo. De modo tal que tenemos el futuro acotado por la plata y por la inversión, el pensamiento, la generación de conocimientos está acotada por una inversión que es absolutamente magra para las necesidades de todos nosotros. Digo esto, y ahora sí, solamente te voy a mencionar esto, qué factores están hoy en día en lo que nos compete vinculados concretamente a la calidad. El trabajo en equipos, la concentración de pacientes y cirujanos, que yo ahora les quiero mostrar un ejemplo, porque esto me parece que es un tema clave en esta coyuntura que estamos actualmente, profesional y académica, los consensos, la necesidad de generación de consensos técnicos, guías, de alguna manera va todo esto atado de lo mismo, que en países como el nuestro no existe otra posibilidad de hacer trabajos serios y de fondo que no sea a través de estudios cooperativos y a través de centros que proporcionen soporte tecnológico y administrativo para llevar adelante los proyectos quirúrgicos. Y esto es importante y lo van a ver ahora. Yo traje este ejemplo de lo que es calidad para que ustedes vean, y traje un trabajo de mi servicio para no herir ninguna susceptibilidad. Fíjense ustedes, acá los trabajos que tienen pocos cirujanos y poco volumen operatorio tienen malos resultados. Lo mismo nos pasa a nosotros, 30 cirujanos para operar 256 gastrectomías, y esto estaba midiendo en ese momento el D2, 256 gastrectomías, 30 cirujanos, hacemos 11 gastrectomías por año en total, y con una mortalidad del 7%, que es casi el triple de la mortalidad de los centros de alto volumen. Esto es el Hospital Maciel, hace 2 años cuando este trabajo se hizo para la presentación que hizo el grupo que promovió el grupo del Pasteur de cáncer gástrico.
¿Y qué pasó acá? Y la mortalidad con D2, ahí lo que en esta serie le sigo agregando cosas, un 38% de los enfermos tuvieron un vaciamiento insuficiente. Solo el 47% se llegó a hacer un vaciamiento de D2, midiendo la intencionalidad del cirujano, es decir, entre lo que quería hacer el cirujano y lo que lograba hacer. Un 8% de los casos o había margen positivo o no se había alcanzado la longitud prevista de 5 o 6 centímetros en gastrectomía. Es decir, en concreto, yendo a esto, si tenemos pocos enfermos, muchos cirujanos, diferentes técnicas, muy dispersos, y de modo tal que esto es un punto muy flaco en la prestación y para ir hablando de calidad quirúrgica. Pero qué interesante, siempre hablamos del efecto cirujano. Y en realidad el efecto cirujano no está definido. Miren ustedes todo en este trabajo que es reciente, que me lo pasó Gustavo Rodrigo y yo se los recomiendo mucho. Es un trabajo donde acá de todos estos que nosotros conocemos es Alain Clavier. El volumen quirúrgico en la gran mayoría de todos estos centros que intervinieron en esto no está definido. Pero lo que sí está definido es el volumen operatorio que se debe tener por centro. Pero volumen operatorio, atrás del volumen operatorio, y mira lo que decía hoy, está lo que debe proporcionar un centro para el desarrollo de la cirugía en condiciones de calidad. Y eso sí está bien establecido. Digámonos a nuestros prestadores o digámonos a las direcciones de nuestros hospitales, nosotros para operar bien necesitamos un volumen, pero necesitamos un sustento de infraestructura y de insumos para poder tener resultados. Y fíjense ustedes lo que pasa acá, el resultado va aumentando de forma exponencial y hasta que llega una fase plató. Hay otro que dice que esto después se va deshilachando, va bajando porque los equipos se van agotando, pero no viene al caso ahora. Lo interesante es que hay una directa proporción, entre el volumen operatorio, la concentración de enfermos y los resultados. Entonces, la crisis en definitiva es que tenemos, a mi manera de ver, muchos cirujanos, no sé si muchos en cantidad, pero sí en distribución. Porque si ustedes miran la cantidad de cirujanos que tenemos en relación a la población, da bien, pero sin duda que están mal distribuidos. Porque si yo tengo en el Maciel hay 20 cirujanos generales para repartir 1000 y pico de operaciones por año, hay muchos cirujanos y pocos enfermos. En ese sentido, no lo digo en el sentido absoluto, lo digo en un sentido de distribución o relativo. Hay pocos enfermos, eso ya lo sabemos. Los procedimientos por consecuencia de todo esto son diversos, no hay forma de concentrar y de analizar resultados en ese ámbito, y por supuesto que hay ausencia de centros especializados, y todo esto lleva a que tengamos resultados subóptimos, y los resultados subóptimos nos llevan a tener un impacto negativo en lo que es la calidad y la excelencia. Ya termino. Y el problema, yo me quería retener en esto, yo no sé quién es este hombre, Diego Balestra, de esto me lo guardé de un observador del 2010, porque me pareció interesante. Separar el trabajo del salario es una utopía. Dice, el problema, y esto que yo lo dejo como un elemento de reflexión, porque me parece que nos atraviesa a nosotros, el problema es cuando suben los salarios y los rendimientos son los mismos, y la calidad que se brinda es la misma. Ahí empiezan los problemas. Yo creo que esta frase nos da para pensar un poco por un problema que de alguna manera nos atraviesa profesionalmente. En concreto, existe una necesidad de cambiar el modelo, pensar en gestionar los procesos, pensar en una formación, y acá interviene lo profesional y lo académico, acá hay profesores de la facultad, generar competencias que permitan habilidades para determinadas cosas, y no un todólogo como venimos de alguna manera filosóficamente haciendo hasta ahora, y auditoría en los términos que yo les decía, sobre todo aceptando el error, gestionando el riesgo y desterrando el efecto punitivo de esto, y pensando que la auditoría es la base del desarrollo y la negociación y no es otra cosa. En lo que hay un tema deontológico en esto también, porque nosotros tenemos un deber, que es darle a los enfermos lo mejor, y sí existe, esto es personal y colectivo, ¿verdad?
Sobre todo personal cuando uno tiene que seguir entre diferentes técnicas o diferentes accesos a terapéuticos. Hay una clara divergencia entre el progreso de la medicina y la calidad de asistencia que recibe el enfermo. Yo creo que nosotros, en definitiva, tenemos el deber de saber discernir qué es lo imprescindible, qué es lo necesario y qué es lo superfluo para los enfermos en este mar, digamos, en el que estamos, de ofertas de industria, de protocolos. Vivimos inmersos en una enorme presión en la cual no es fácil llevar adelante este concepto que acá parece muy sencillo. En definitiva, yo creo que los desafíos son evaluar la realidad sanitaria actual, sus demandas y sus capacidades, cuántos cirujanos, qué distribución de cirujanos, tal vez hubiera sido mejor acá, para qué tareas, acá esto está mal, un cambio en el modelo de trabajo que se va a venir, y se viene por esto, y se viene porque además tenemos 50% de mujeres en la cirugía, y eso va a cambiar el perfil profesional de la cirugía y va a cambiar el modelo de trabajo de la cirugía. ¿Y con qué régimen salarial? Obviamente. Y los objetivos posibles, para meditar un poco, puede ser que la sociedad de cirugía sea un motor de auditoría permanente de resultados, la idea de buscar una solución a la concentración de pacientes a través de un sistema como usan los mediadores, de ganar, ganar, y no verlo con qué me quedo yo. Y en lo científico, la producción cooperativa, que también puede ir por el lado de las cátedras y la sociedad de cirugía, y rever el modelo de formación de los cirujanos con mayor competencia. Muchas gracias.